los italianos, que son los que primero llegan. Y para que se hagan una idea, aquí es un pequeño pueblo de pescadores de 1.200, 1.400 habitantes. Ahora mismo con esto del coronavirus se deben haber quedado 700, porque la mayoría de la gente los han despedido y se han ido, y es un pueblo que ahora mismo se ha vaciado completamente. Y bueno, pues hay una mitad, digamos que hay como 500, 600 mexicanos y otros 500 italianos, y el resto son diversas nacionalidades, ¿no? Mahahual, ¿qué aporta al mundo del buceo? Porque yo me acostumbré a viajar por todo el mundo y sobre todo ir seleccionando aquellos sitios top de buceo, que era lo que realmente uno piensa cuando se mete en este mundillo, ¿no? Pues realmente no hay absolutamente nada concreto que podamos decir que Mahahual se convierte en un top de buceo, ni mucho menos. Lo que ocurre, que lo que a mí me gustó fue por la gran variedad que tiene y la gran combinación, dependiendo de las diferentes zonas en las que permite ir a bucear. Muchas veces cuando uno viene con las fotografías de vacaciones de Mahahual, daba la impresión de que había estado en 4 o 5 viajes diferentes, por la diversidad tan grande que hay no solo de fauna, sino de tipos de escenarios, ¿no? Digamos que Chichorro es muy diferente a Mahahual, Mahahual es muy diferente a Escalac, y luego ya nos ponemos ahí, como también tenemos cerca los cenotes de Tulum, pues también vamos a los cenotes de Tulum, y cuando la gente venía aquí una semana a bucear, pues se iba con experiencias varias, que daba la impresión que había estado en varios destinos de buceo diferentes, ¿no? Eso fue lo que me gustó a mí, y alguna cosita más. ¿Por qué elegí Mahahual? Pues yo creo que por la tranquilidad. Yo en una ocasión, en una entrevista de radio que me hicieron, me salió decir que era el lugar más salvaje que conocía, más cerca de la civilización. Y eso era porque realmente estamos escasamente a 2 horas de un aeropuerto de Chetumal, 4 horas del aeropuerto de Cancún, y sin embargo este lugar, cuando yo llegué aquí, que es escasamente 8 o 9 años, era un sitio súper silvestre, súper asalvajado. Aquí todavía sigue sin haber grandes supermercados, no hay ningún banco, hay un servicio de correos que no funciona, hay 2 cajeros automáticos que no funcionan, hay y no hay. O sea, da la impresión de que esto tuvo un pasado mucho más prometedor, y que al final pues quedó en lo que quedó, ¿no? Y bueno, pues no es así cierto, pero va avanzando poquito a poco. Quizás el puerto de cruceros que tenemos, que es el de mayor capacidad del Caribe, ya en febrero del año pasado superó a Cozumel, y quizás eso es lo más conocido, pero desde luego es lo menos atractivo que tiene Mahahual. El puerto de cruceros, la verdad, que a mí me sobra, a mí ni me trae clientes, a otros centros de buceo sí, pero no es lo que realmente nos interesa. Y realmente pues el buzo que viene es un buzo con poco tiempo, quiere un buceo facilito y no muy lejos, porque tiene el tiempo contado, ¿no? Y va un poco en contra de la filosofía que nosotros planteamos, ¿no? Elegí prácticamente Mahahual por eso, por el encanto, sobre todo cuando no había turismo. O sea, por ejemplo, ahora en la cuarentena. O sea, a mí me recuerda cuando yo llegué, no había nada, era un pueblo fantasma, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando uno ya viene un poquito de vuelta de todo, viene ya de haber conocido prácticamente todo el planeta desde el punto de vista del buceo, pues lo que quiere es un sitio tranquilo, con una playa donde los puntos de buceo sean muy cercanos, y sobre todo esa relajación que te produce el buceo en Mahahual, ¿no? A diferencia de otros destinos de buceo, por ejemplo, el más cercano, Playa del Carmen. Playa del Carmen también tiene un muy interesante buceo, pero sus inmersiones son, digamos, muy agresivas, entre comillas. Las corrientes están prácticamente presentes, las operaciones de buceo no son tan cómodas, las embarcaciones suelen ser muy rudimentarias, y uno pues parece que cuando termina la jornada de buceo termina rendido y medio muerto, y no tiene nada que ver con el ejercicio que se ha hecho, sino también por las características de la operación. Y sin embargo, Mahahual, el hecho de que sea un pueblo muy pequeño con un malecón sobre la playa y sobre los puntos de buceo, que los puntos de buceo podemos tener así a la vista, podríamos decir que puede haber 20 y 200 en los 100 kilómetros a la redonda,
los puntos de buceo están a 2 minutos, a 3 minutos, a 5 minutos de la salida del barco, ¿no? Entonces, prácticamente, nuestra operación, que antes la acostumbrábamos a salir en el barco, nos íbamos a bucear y volvíamos después de bucear, ahora es tan cómodo que salimos, buceamos, volvemos, descansamos, nos tomamos algo, comemos, volvemos a salir, volvemos a volver a la playa, al centro de buceo, a la tienda, y entonces al final te echas el día pues aprovechándolo muy bien. Si uno quiere a la 1:30 de la tarde, ya ha terminado sus 2 inversiones, ya tiene los deberes hechos y tiene mucho tiempo para disfrutar de la playa y de comer bien, etcétera, a menos de 5 minutos siempre de donde estamos. Y eso es muy importante para el tema del buceo. Yo al final he aprendido que no solo de buceo vive el hombre, sino necesitamos un poco más, ¿no? Es importante los complementos, ¿eh? Y en los complementos está no solamente que tenga un lugar que te ofrezca un mínimo de distracción, un mínimo de confort y de comodidad. Digo un mínimo porque en Mahahual, evidentemente, aquí faltan muchas cosas, pero hay lo suficiente para pasar una muy buena semana de vacaciones. No falta absolutamente de nada. Y es muy importante el tema de la compañía, las charlas de los buzos, el tener tiempo para hablar de las inmersiones, cosa que hoy en el buceo moderno yo lo he hecho en falta, porque los centros de buceo se han convertido en máquinas de hacer buzos y llegan unos como estos, todos mis compañeros que lo hacen bastante bien y que se dedican a los cruceros, no tienen tiempo de charlar con sus clientes, no tienen absolutamente, llegan de 15, de 20 en 20, salen de una inversión, el barco vuelve a salir con otro, mientras otros descansan, no terminan, y yo la verdad que cuando llegué aquí dije, el día que no me puedo acordar de los nombres de mis clientes, pues ese día me habré equivocado, me doy cuenta que tengo que echar el freno y dar marcha atrás, ¿no? Porque siempre conocí el buceo con la perspectiva de que no solamente era bucear, sino era también aprender de lo que habíamos visto, y para eso es fundamental que los cicerones, ¿no? los anfitriones, pues estemos siempre pendientes y a disposición de la gente que se gasta el dinero, que la verdad que bucear es un deporte bastante caro. Yo nunca me he olvidado de mi época de cliente, que fueron muchísimos años, ¿no? Y por eso siempre he intentado no olvidarme y plantear esto, pues como siempre yo exigí cuando iba a bucear por ahí, ¿no? Y eso fue realmente lo que a mí más me apasionó de Mahahual. Ya desde el punto de vista, para entrar en materia de qué podemos ver en Mahahual, pues lo que tenemos que tener claro es que tenemos 3 zonas muy diferenciadas de buceo. El buceo local, que es el buceo de Mahahual, el arrecife, que es reserva de la biosfera también, reserva de la biosfera del Caribe mexicano, pues tiene un buceo muy idílico, muy tranquilo. No hay corriente, es muy bueno para formarse, no solamente para empezar a bucear, sino además para hacer los cursos de profesionales, de Dive Master y de instructor, porque te ofrece unas inmersiones que sí podemos aprovechar mucho para hacer cualquier tipo aplicar cualquier tipo de técnica, etcétera, precisamente por la visibilidad tan grande que tiene siempre, por las carencias de corriente. El arrecife está impresionante, los arrecifes de coral los hay de muchos tipos, pero sobre todo son muy altos, son paredes muy interesantes, llenos de recovecos, llenos de laberintos, de pasillos para recorrer, se hace muy entretenido. Y eso te da mucha variedad a la hora de guiar y a la hora de que incluso los clientes, después de repetir mucho y estar muchos años viniendo, las inversiones siguen siendo diferentes porque siempre hay algún camino diferente que ver, la fauna marina es muy interesante, obviamente es el Caribe, esto no es Galápagos, no es el Pacífico o Indonesia, que tiene una biodiversidad brutal. O sea, muchas veces la gente viene, se mete en el agua y sale un poquito como, oye, me esperaba que hubiera más vida. No, esto es el Caribe es así. El Caribe hay bastante vida y sobre todo, si sabemos observar, la vida es infinita. Muchas veces cuando observas el arrecife, te alejas y lo observas desde los 15 metros, da la impresión que esa montaña, que esa pared está palpitando, ¿no? Y en realidad no estás viendo a lo mejor un gran banco de peces, te acerca y efectivamente hay una cantidad de vida entre las grietas, entre los corales, entre las esponjas, que es maravilloso detenerse y verlo con detenimiento, ¿no? Y bueno, y luego siempre están
la sorpresa, ¿no? Porque si Mahahual tiene, digamos que un buceo que no te decepciona, que siempre está ahí, siempre hay grandes animales que se nos van a cruzar. Por ejemplo, las tortugas son casi permanentes, ¿no? El poder, el que en las inversiones del día se te haya cruzado alguna tortuga, pues está casi garantizado, si no se te han cruzado 4 o 5, ¿no? Últimamente estamos viendo muchos delfines, pero muchos, o sea, ojalá esto sea ya una constante y podamos decir que en Mahahual es muy fácil ver delfines. Cada vez ha sido más complicado, pero en el último año la verdad que los delfines nos acompañan, no solo en Chinchorro, sino también en Mahahual, en las paradas de seguridad, grupos grandes de delfines, de 10, 12, 15, a veces hay un grupo de 100 delfines, y yo no sé si es por la época, aunque aquí no hay una época determinada que se caracterice algún tipo de fauna, los delfines se están viendo mucho. El tiburón gata es un tiburón también que es posible encontrarlo en cualquier recoveco tumbado en la arena. Las águilas, las rayas águilas constante, continuamente, las stingray, las látigos, las rayas látigos también. De vez en cuando vemos alguna manta, una mogula, también muy interesante, es una gran observación porque no son muy habituales, pero también pueden cruzarse. Y los manatíes, cada vez que tenemos una foto de manatís la vamos a poner porque es un animal espectacular, pero realmente no se ve tan a menudo. Digamos que nosotros que estamos todo el día entrando en el agua, pues a lo mejor lo podemos ver 5, 6 o 10 veces al año, ¿no? Tenemos la suerte. Y ese día los clientes que coincidieron, pues le tocó la lotería, ¿no? Y disfrutan mucho y prácticamente todos salen diciendo que es de las mejores inversiones de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues el mar es como es y nunca se sabe, ¿no? Pero hay bastante sorpresa. Otro tipo de tiburones, pues la verdad que puede aparecer cualquier, menos el tiburón blanco, aquí están todas las especies de tiburón. Que se ven, son muy difíciles que se acerquen a la zona donde buceamos lo estamos buceando, ¿no? Es bastante complicado, pero a veces ha entrado algún martillo, a veces ha entrado un tiburón toro, a veces han entrado tiburones que incluso tenemos que agarrar los libros para ver cuál es, porque no lo hemos reconocido, porque no son muy habituales. O sea, es un sitio donde la fauna es muy abundante. Lo que ocurre que, bueno, pues al final las poblaciones, aunque sean pequeñas como Mahahual, hacen que se mantengan a distancia, ¿no? Ahora mismo que nadie está entrando al agua por la cuarentena, pues aquellos que se escapan y van a hacer sus apneas, dicen que están viendo animales grandes en las inversiones de estas últimas semanas, ¿no? Pues quizás porque hemos dejado de acudir al arrecife diariamente, no van muchos buzos. Yo antes, hace 6 o 8 años, era capaz de decirle a mis clientes, de broma siempre, les decía, si nos cruzamos con otros buzos debajo del agua, devuelvo el dinero. Ahora ya no puedo decirlo. Pero efectivamente las inversiones son prácticamente nuestro grupo solo. Es muy raro que coincidamos. Hay bastantes centros de buceo, entre todos habrá como 12, 14 centros de buceo en 1,5 kilómetros de malecón. Realmente centros de buceo bien establecidos hay solamente 4 o 5, y que son los que mueven un poco más de gente, y es difícil que coincidamos, sobre todo porque cuando llegamos con la embarcación, si ya vemos otra embarcación que está en la zona, pues evidentemente lo primero que hacemos es mudarnos 500 metros más allá, porque hay una inmersión cada 500 metros, entonces es muy fácil pues no coincidir, ¿no? A veces, pues bueno, específicamente buscando un tipo de inmersión, queremos hacer un buceo profundo y tenemos un sitio maravilloso que se llama La Rampa, y que bajamos ahí a 30 y pico metros, y a partir de los 30 hay una cantidad de vida increíble, con muy buena visibilidad, porque aquí en cuanto más profundo baje, mejora la visibilidad muchísimo. Pero normalmente los buceos suelen ser en torno a los 20 metros, 22 metros, esos son la media de inversiones que tenemos. Hay otras inversiones muy bajitas, como por ejemplo el Faro Viejo o el Acuario, que es la que solemos llevar a los principiantes, a los cursos o incluso a los Discover, que curiosamente es donde se ven más cosas, ¿no? Nada más bajarte, no te que están los manatí esperando en el cabo del ancla, ¿no? O que muchas veces los clientes, cuando tienen mucha experiencia, no me lleves a mí a 10, 12 metros y tal, pues justamente en esas inmersiones es donde podemos ver las rayas águilas,
donde están el tiburón gata, etcétera, ¿no? Y normalmente, bueno, no son las partes de arrecife altos espectaculares que hablaba, sino son unos sitios más arenosos, por eso aparecen especies bentónicas más típicas de este tipo de fondos, ¿no? Pero también son muy buenas, o la de Faro Viejo, que ahí es para expertos, porque ahí sí entran las corrientes y es realmente maravilloso. Es evidente que en cuanto más corriente haya, más cantidad de vida hay. Y Faro Viejo, que es una inmersión que está un poquito más alejada, que es mucho más allá del puerto de crucero, la dejamos a veces pues, cuando ya los clientes llevan varios días buceando con nosotros y tienen un cierto nivel, que en el caso de haber fuertes corrientes, pues no hay ningún problema, aquí no hay que regresar nunca, siempre es a favor de la corriente, pues vamos y hacemos esa inmersión, es a solo 12 metros, y bueno, a veces la corriente es tan fuerte que te desplazan varios kilómetros más allá, donde te recoge el barco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay unos perfiles muy interesantes de buceo en Mahahual, y muchísimas inversiones. Hay aquí, digo, hay 20 inversiones así por lo pronto, pero si nos ponemos a investigar, porque aquí la exploración, digo, cada 500 metros te tiras, aunque no conozcas la inversión, se puede hacer perfectamente inversiones exploratorias, porque prácticamente la zona es muy segura y siempre podemos encontrar cosas nuevas, ¿no? La otra gran zona a la que solemos ir con un poquito menos de frecuencia, pero es la que nos pide todo el mundo, es obviamente la reserva de la biosfera de Banco Chinchorro. Banco Chinchorro es un atolón, en realidad es un falso atolón. Los atolones son de origen volcánico y en este caso aquí esto no tiene origen volcánico, esto es un gran banco de arena que viene de los 1.600 metros de profundidad y que justamente en la cima de esa montaña, que tiene 42 kilómetros de norte a sur y 17 kilómetros de este a oeste, pues es una especie de óvalo, y ahí ha empezado a crecer con el tiempo, con los siglos, el coral alrededor, y entonces forma, pues en 40 y pico kilómetros, una especie de atolón de arrecife, donde en el interior se queda como una laguna arrecifal. Entonces los buceos en Chinchorro normalmente suelen ser, está bastante lejos, se suele tardar como 1 hora y media, 2 horas en llegar a Banco Chinchorro, y por ser tan lejos, para aprovechar el día, nos solemos quedar en la primera barrera que encontramos, o sea, digamos en el lateral, ¿no? En el lado oeste del atolón, y es un lugar que, bueno, que partiendo desde los 4, 5, 6 metros, a partir de ahí cae la pared y ya nos da unos perfiles muy diversos para bucear a la profundidad que nos dé la gana, ¿no? Sí, es una pendiente muy larga, no es una caída vertical, sino es una pendiente lleno de coral. Es muy característico porque yo, que me he dedicado a la fotografía submarina durante 20 años, realmente si veo una foto de Chinchorro, no hay un lugar en el mundo. Eso que ven ahora en la fotografía, eso es Chinchorro. Es una pendiente de arena blanca, tan blanca que por eso la visibilidad es tan buena, porque refleja la luz del sol, con mogotes, con islitas de coral, a veces son muy grandes y tienen extensiones de 40, 50, 60 metros de extensiones, pero está salpicado de un coral increíble, intacto, con muchos colores, y está lleno de vida, obviamente. Prácticamente yo creo que Chinchorro es uno de los lugares de mayor biodiversidad marina de todo México, ¿eh? Quizás porque va muy poca gente. Para que se hagan una idea, solamente hay 4 o 5 embarcaciones que tienen autorización para ir a Chinchorro, y hay un límite como de 100, si no recuerdo, 120 personas diarias solo pueden entrar en la reserva. Vamos, diariamente entran 10 personas, 15 personas, siempre. Jamás ha llegado, estamos muy por debajo de la capacidad, ¿no? Y eso es precisamente porque hay varias dificultades para ir a Chinchorro. La primera y fundamental es que al ser un sitio tan alejado de la costa, ese salto es complicado en las embarcaciones que utilizamos aquí. Aquí no hay grandes barcos. El barco más grande es el nuestro, que tiene 38 pies y que tiene capacidad para 18 pasajeros y 2 tripulantes. Y esas embarcaciones pues tardan su tiempo en llegar, y aparte, pues bueno, las condiciones del mar, al ser mar abierto, pues no siempre son las óptimas. Muchas veces con el mar regular podemos bucear en la costa, pero a Chinchorro no nos autorizan a salir porque Capitanía no lo cierra, porque las embarcaciones son embarcaciones pequeñas. Son potentes porque nos obligan a tener 2 motores mínimos y suelen ser potentes, pero las embarcaciones, pues bueno, ni siquiera disponemos
de un servicio de radio que nos puedan oír de Chinchorro en el caso de tener una emergencia. Entonces, siempre los viajes a Chinchorro son una aventura, una gran aventura. Para nosotros, los empresarios, es un dolor de cabeza, con sinceridad, porque siempre tenemos un nudo en el estómago, porque en Chinchorro es donde nos ocurren siempre todas las desgracias, ¿no? Y no me refiero a accidentes de buceo, ni mucho menos, que aquí es muy raro que ocurra algo por los perfiles de buceo, sino se rompen las cosas. Las cosas en el mar se rompen continuamente, y si se te rompen cerquita de casa, es muy fácil arreglarlo y salvar el día, pero como se te rompen ahí a 40 kilómetros de distancia y sin posibilidad de llamar a nadie, pues hay que tener mucho ingenio, que aquí lo tienen, unas cosas de las que he aprendido yo de México, es la capacidad que tienen para arreglar todo con un alambre, ¿no? Y bueno, pues eso es lo más complicado que tenemos, ¿no? Que realmente el lugar es una gran aventura irse a este lugar y vale la pena. A mí yo ya he ido tantas veces que no me sorprende tanto, pero observo a la gente que va por primera vez y vuelve, ¿no? Y sus comentarios es que han tenido una gran aventura, o sea, ha sido un gran viaje. Y realmente a lo mejor ese día no fue bueno, que obviamente yo no lo voy a decir, pero todo el mundo viene encantado. Y yo creo que porque tiene todos los tipos de componentes, el componente de la aventura, el componente de un sitio remoto, el componente de un lugar poco visitado, y luego un sitio muy bonito, ¿no? A veces, bueno, la naturaleza es como es, a veces la visibilidad no es tan buena, las corrientes son muy jodidas allí cuando nos pillan corriente, hay que tener mucho cuidado, pero todo ese ingrediente, que el barco se mueva, que cuando hay olas no salpiquen y se mojen, pues hay un poco de incomodidad en todo eso, pero la gente viene encantada como si efectivamente hubieran tenido la gran aventura de su vida, ¿no? Y eso pues también hay que Chinchorro, aparte de eso, la fauna que podemos encontrar es la misma que Mahahual, solo que más intensa y mayor número. Y luego también hay una cosa que todo el mundo me pregunta, que son por los cocodrilos, ¿no? Chinchorro es famoso porque hay una colonia como de unos 300 cocodrilos, en el que son cocodrilos que viven en el mar, en el que no les vamos a ver durante las inmersiones, porque las inmersiones son en el arrecife exterior, pero sí cuando entre inmersión e inmersión, o a lo mejor después de las dos inmersiones, hacemos la parada correspondiente en la isla, que es un pequeño islote que apenas tiene 1,5 kilómetros y es todo de manglar, y que ahí solamente está la estación de los biólogos y un pequeño campamento de los pescadores. Pues desembarcamos, ahí comemos un lunch a base de sándwich, fruta, y siempre les doy un paseo hasta el campamento, y ahí en el campamento, en la playa, es donde están los cocodrilos, en la misma playa. Es muy grueso porque están todos los pescadores viven en unas casitas, en unos palafitos elevados, a veces están en el agua y a veces están en tierra, pero en tierra también están elevados, y básicamente es porque pues no es del todo seguro vivir en una casa rodeada de cocodrilos, pues siempre te puede entrar alguno, ha habido ahí algún susto y algún accidente, porque son bichos que miden hasta 8 metros de longitud, son muy grandes, es el tipo americano, son cocodrilos muy imponentes, y los ves ahí, están en la orilla. Ahí hay un centro de buceo en Escalac que se ha hecho famoso por vender una especie de snorkel con esos cocodrilos. Está prohibidísimo ya, más que prohibido. Al final nos hicieron caso porque rayaba el maltrato animal. Sigue haciéndolo, a pesar de que está prohibido, y es carísimo. Creo que cobra $2.000 por la sesión de nado con el cocodrilo, y en realidad no es nada. Nadie se mete con un tanque. Es un cocodrilo que está en 35 centímetros de agua, y son para grandes fotógrafos famosos que le falta la fotografía del cocodrilo abriendo la boca delante de la cámara, y simplemente pues eso, se colocan 2 o 3 dive masters con palos separando al fotógrafo del cocodrilo, y entonces pues simplemente por una medida de precaución el fotógrafo hace su foto. Pero si ves lo que está pasando, es bastante ridículo ver una persona de rodillas con 35 centímetros de agua metiendo la cámara, ¿no? Pero bueno, hay gente que paga por hacer ese tipo de tours. Yo entro con los cocodrilos y me siento al lado de ellos y no cobro nada, es gratis. Si alguno, cuando vayamos a Chinchorro, me quiere acompañar, le invito a que se siente conmigo entre los cocodrilos, y no lo ha hecho nadie hasta ahora, todos han quedado detrás de la palmera. Pero vamos, que yo no cobro nada, es gratis. Si alguien quiere, eso está incluido en el precio, ¿no? Bien. Y sí, es muy impactante ver unos animales tan grandes ahí, pues, realmente en el agua, ¿no?
¿Y, ¿Y qué más tiene Chinchorro? Chinchorro tiene otra cosa, no le va a dar tiempo a ustedes, pero para pensárselo, que es también dormir en Chinchorro. Nosotros tenemos un palafito que estamos terminando ahora de restaurar porque un huracán en el pasado lo derribó y no dieron permiso y fondos del gobierno para arreglarlo, donde iba a ser para principios de año, pero pues la crisis esta con el coronavirus nos ha detenido. Esperemos que en un par de meses, en cuanto arranquemos, lo tengamos, pues para dormir en un palafito sobre el mar, justamente está en la zona de los cocodrilos, y quedarse a dormir y hacer una noche en el atolón y poder ir a bucear a los lugares más lejanos, la verdad que eso no tiene precio. No tiene precio, aunque no te quedes en un hotel de 5 estrellas y sea un sitio rudimentario donde nos quedemos en unas colchonetas o una hamaca dentro del palafito y nos levantemos y comamos allí, pues como un frío, o un pescador nos hace un pescadito ahí con una hoguerita que hace y tal, es la mejor experiencia que hay. Eso también en su momento se puede organizar. El problema es que los grupos sí que tienen que ser pequeños porque no tenemos capacidad para atender, yo creo que un máximo de 8 o 10 personas, porque hay que llevar muchos tanques y no compresoras. Entonces tenemos que llevar, o sea, hacemos 5 inversiones en los 2 días, imagínense la cantidad de tanques se multiplica por 10 que hay que llevar allí. Entonces hay que ir con 2 barcos y las capacidades de los barcos, bueno, tienen un límite, ¿no? Pero si arrancamos con eso y algún día tienen oportunidad, se lo digo que es una de las grandes experiencias ahora mismo que ofrece México de naturaleza y de acercamiento a la naturaleza. ¿Qué más les cuento de Chinchorro? Bueno, pues de Chinchorro un poquito más. La inversión Chano, dime. me gustaría poner el mapa de las zonas de buceo en Chinchorro. Sí. Entonces dame chance. Dame chance de encontrarlos para que los demás puedan verlo en lo que sigues hablando de Chinchorro. Sí, pues la inmersión estrella de Chinchorro, que pasa es que se me la iba a saltar, porque para nosotros tan habitual, es la primera que hacemos, nada más llegar, es con los tiburones gata. Hay una inmersión en la que es brutal, es muy impactante, porque parece, bueno, el tiburón gata es el tiburón nodriza, parece un gatito, tal, de eso nada. Bueno, de eso nada, que no sé si lo pueden ver, aquí en la mano se ve, la última vez casi me arrancan el dedo, ¿no? De un mordisco que me dieron, completamente, ¿no? Con estos tiburones esto fue un accidente, y es porque yo metí la mano donde no debía, no porque el tiburón me atacara ni mucho menos, ¿no? Estos animales se han acostumbrado a acompañarnos durante toda la inmersión, porque nosotros siempre que vamos... Aquí está el mapa, y entonces vemos aquí en el lado izquierdo, que es el lado oeste del atolón, pues realmente todos esos puntos de buceo. Ese atolón tiene 42 kilómetros de norte a sur, es inmenso, o sea, es imposible de recorrer de un lado al otro, y nosotros venimos de 40 kilómetros hacia la izquierda, hacia el oeste. Entonces, pues nosotros llegamos siempre por la parte de donde dice el acuario, que es el segundo banderita de buceo que vemos por arriba, y entonces, pues bueno, pues vamos por ahí hasta el Gran Muro, y de ahí cruzamos hasta donde está el faro del centro, que es Cayo Centro, ¿no? Eso ya son grandes extensiones de terreno, de travesía, y no da tiempo de rodear eso. Quiere decir que si queremos ir a las zonas del sur o todo lo que está en el lado de este, en el lado de la derecha, que son los barcos hundidos, hay que programarlo con otros horarios y con otra tripulación además, porque luego les cuento, luego hablamos de los barcos hundidos. Y toda esa zona de ahí es la zona que se bucea. Hay muchísimas inmersiones, y te digo, la inmersión estrella es la de los gata, que es donde dice baliza, en la baliza, o en Punta González también es increíble. Ahí una vez que te tira, los animales están acostumbrados a seguirnos, porque nosotros cada vez que bajamos, el guía lleva una hawaiana, que es una especie de arpón, y con el que capturamos todo el pez león que podemos para una campaña de control de plaga. Pues saben que el pez león es una plaga y está impactando mucho en el arrecife, entonces nosotros desde hace muchísimos años nos hemos acostumbrado a sacarlo de ahí porque no tienen depredador. Resulta que los tiburones, tiburón gata en este caso concreto, come el pez león. Entonces, ¿qué ocurre? Que están siempre pendientes de nosotros, no sea que les demos de comer ese pez león que capturamos. E incluso muchas veces esos tiburones que son muy listos ya han aprendido, el pez león cada vez se mete más en la roca, y muchas veces cuando ellos detectan el pez león y ven que el guía, siempre están alrededor del guía, que es el que lleva la hawaiana, no lo ha visto, se acercan al guía, le dan un golpe, se van contra el hombro,
se van, el guía los sigue, se meten la cabeza en una grieta, entonces yo llego, aparto al tiburón, meto la cabeza y efectivamente ahí están los tiburones león. Los empiezo a pinchar y a sacarlos y a dárselo de comer. O sea, hay un momento que ellos colaboran en su alimentación diciendo dónde están los peces león y es un espectáculo, porque en realidad no se puede tocar, está prohibidísimo, te lo dicen, pero es inevitable. Son como gatitos que vienen, que se ponen al lado tuyo, es imposible extender una mano y darle una caricia. Entonces yo siempre lo he dicho, o sea, yo he estado muchas veces en el otro lado y es mucha tentación. Entonces no tenemos que hacer nada brusco y bueno, pues para satisfacer su curiosidad, pues si el animal llega y te contacta, pues bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues le pasas las manos por el lomo una vez para que tenga la sensación que la quiere, porque te digo, esos animales incluso buscan el contacto físico, ¿no? Y bucean, pues, como si fueran buzos, o sea, va el grupo y los gatas van en medio del grupo, como si fueran otros buzos más, compañeros, lo miras al lado y vas buceando al lado, te bajas, baja contigo, sube contigo, o sea, no es que nos pongamos de rodillas y vengan por delante y son independientes, se meten dentro del grupo y hacen la inmersión contigo desde el principio hasta que te vas. Hasta que te vas hay que tener un poquito más de precaución, porque no me gusta que la gente esté subiendo al barco y esté abajo rodeado de tiburones. Siempre suelen venir 4, 5, 6 tiburones en esos grupos, ¿no? Y en esa inmersión, pues la verdad que la gente sale con muy, muy buena experiencia, ¿no? Muy contento, muy contento. Ya eso valió la pena, el viaje. Y esa es la inmersión que para nosotros es la más fácil. Luego ya cualquier cosa que nos venga en la segunda inmersión, pues mucho más, aumenta más el nivel. Pero ya solo con eso valió la pena haber ido a Chinchorro. Entonces ahí se lo van a pasar bastante bien. Y bueno, ¿y qué me quedaría? Pues si hemos hablado de Mahahual, hemos hablado de Chinchorro, otra zona que no le va a dar tiempo porque viene muy poquito tiempo, pero que también es muy buena, sobre todo para los buenos buzos, que es Escalac. Y Escalac en general, el Parque Nacional de Escalac, tiene un arrecife que en realidad es lo mismo, muy parecido a Mahahual, bastante parecido. Está muy, muy bonito. Lo único que vale bucear el doble. O sea, y muchas veces, cuando vamos a Escalac, pues precisamente para aprovechar que obviamente el desplazamiento, el contratar otra lancha que tengo allí yo de otro capitán, etcétera, que nos va a costar más dinero, lo que hacemos es que aprovechemos para hacer la inmersión estrella, que para mí es la mejor inmersión de todo México y una de las 10 mejores del mundo, que es la de la posa, que es con los sábalos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y la hacemos 2 veces. ¿Por qué? Bueno, porque podemos hacerla una vez, va a ser increíble la inversión, y luego podemos ir a ver otra cosa que nunca será tan buena y será igual que lo que hemos estado viendo en Mahahual. Entonces muchas veces yo doy a elegir y la gente dice, no, todo el mundo dice, repetimos la inmersión. ¿Por qué es tan buena la inmersión de Escalac, de la posa? Pues porque esto es como una especie de caudal de un río, es como un canal, que el arrecife casi sobresale del agua y cae como una pequeña pared, así en forma de U, y un canal largo. Buceamos nosotros, digamos, en la pared más pegada hacia dirección a la playa, hacia el lado este. Y bueno, pues ahí la pared es brutal, porque ahí te aparecen las langostas, te aparecen las rayas águila, es muy fácil ver manatís ahí, las morenas, langostas, infinidad de cosas en esa pared, ¿no? Y cuando llegas muy pronto, llegas a un punto concreto donde se reúnen los sábalos, te encuentras prácticamente parados inertes, un grupo como de 300 a 500 sábalos que miden como 2 metros cada uno. Son bichos de 150 kilos parados todos ahí como si estuvieran en éxtasis, ¿no? Y entonces pues impacta mucho porque no se mueven. Se mueven, pues bueno, pues cuando el buzo entra, pues se abre un poquito, igual que cuando entras en un grupo de pargo que se te van abriendo, pero que no se... Pues esto es igual, pero con bichos de 150 kilos. Y es muy impactante, tanto que nos quedamos ahí, se nos cae el regulador de la boca, nos lo tenemos que volver a colocar, nos quedamos observando de rodillas y pasan los minutos y los minutos y los minutos y ahí estamos y no queremos ni movernos, ¿no? De ver un espectáculo de un montón de animales grandes alrededor de nosotros, ¿no? Y luego, pues eso, tanto que no te fijas, que es lo que hacemos en la segunda inmersión, en ese momento en la pared, donde en la pared hay como bancos de pargos gigantescos y de meros muy grandes,
que ni les hacemos caso la primera vez, y si miras hacia el otro lado, hay un canal donde continuamente están las rayas águila de 4 en 4 pasando, y la verdad que la inmersión esa se puede convertir bueno, para mí es la más intensa de todas las que he visto yo en México, ¿no? Y aquí yo ya me he recorrido muchos sitios. Y la verdad que, bueno, hay veces que he ido y la inmersión está normal. La gente sale encantada y yo salgo diciendo, no han visto esto en su plenitud. Pero claro, estamos en lo mismo, la naturaleza es la naturaleza y nunca se sabe qué es lo que vamos a encontrar. Pero si la encontramos en un 50, un 60%, ya es espectacular. Y si la encontramos ya un 90, un 95, pues ya te digo que es para no querer salir del agua, ¿no? Y por eso siempre que vamos a escalar, que hay que ir en grupos más pequeños porque la embarcación solamente es una embarcación para 5 o 6 personas, pero se pueden ir 2 grupos y ir con 15 minutos de diferencia. podemos salir a hacer esa inmersión. La repetimos porque sí vale la pena. Cuando uno lleva ya mucho escalaque hecho, pues dice, oye, venga, hoy lo tal, y luego nos vamos a ver las cuevas de no sé qué, o vamos a la chimenea. Entonces sí, pero cuando se va por primera vez, mi recomendación es repetir la posa todas las veces que sea posible, porque es una de las grandes inversiones que tiene México. ¿Qué le pasa a Escalá? Pues Escalá, que es un sitio remoto, inmundo, que está en la frontera con Belice, con una aldea de pescadores que cada vez va a menos, en vez de ser un sitio turístico como Mahahual, que poco a poco va creciendo. Escalá, pues bueno, después de un huracán que hubo en los años 50, en el que murieron, creo que 20 o 30.000 personas, evidentemente aquello ha ido para abajo, había astilleros incluso en aquella ciudad, y ahora que apenas quedan 200 personas, y es un sitio, pues bueno, pues que las familias al final terminan yéndose a Chetumal, pues quizás primero por los estudios de los niños, que ahí no hay donde estudiar, ¿no? Pero es un sitio de pescadores 100%, gente muy rara, buena gente, pero muy rara, son contrabandistas todos, todos tienen doble nacionalidad beliceña y mexicana, viven del contrabando, de fruta, de licores, de tabaco y de otras cosas, y es muy curioso porque tú llegas al pueblo que nunca ves a nadie, está siempre vacío, y la gente se asoma por la ventana desconfiada a ver quién ha llegado al pueblo, ¿no? Es muy curioso, es un sitio para conocer, pero no es un lugar turístico como Mahahual, donde todo es tranquilidad, alegría, cordialidad, etcétera, donde siempre es pasarlo bien. Es un pueblo remoto, ¿no? Buceo nocturno, veo que están preguntando por ahí. No se puede hacer buceo nocturno, está prohibidísimo. ¿Por qué está prohibido? Pues gran pregunta, porque siempre, antes sí lo hacíamos, pero llegó un capitán de puerto, el anterior ya se fue, el anterior que el que está ahora, y lo prohibió argumentando que al ser zona fronteriza, la navegación nocturna está restringida precisamente por los contrabandos. Entonces, esa fue la gran excusa. Luego se argumentó que en muchos otros lugares se hacía. Luego los seguros de las embarcaciones, pues en aquel momento, bueno, en aquel momento no, ahora mismo, todos los seguros que nos obligan a tener las embarcaciones casualmente son solo hasta las 7 de la tarde, hasta las 6, 7 de la tarde. Yo lo he cambiado, el buceo, nosotros tenemos hasta las 9, con lo cual tenemos todo perfectamente para hacer nocturna, pero aún así la prohibición persiste. Yo no sé si con el tiempo, dicen que las órdenes vienen de arriba, vienen de Ciudad de México, de la Secretaría de Marina, el no dejar hacer tour turístico en el agua una vez que cae la noche. Alguna vez nos hemos escapado, no siendo es muy difícil escaparse porque está todo a vista del pueblo, ¿no? Cuando uno sale es fácil ver. Alguna vez nos hemos escapado y hemos hecho un buceo de madrugada, nos hemos levantado a las 5:30 de la mañana, hemos salido a las 6 de la mañana, hemos hecho la inmersión y hemos visto amanecer bajo el agua. Y hemos llegado pues por la mañanita ya a las 7, 7:30, cuando hay luz, pues llegamos al puerto, así como el que acabamos de salir hace 20 minutos, ¿no? Entonces, pues ahí nos hemos escapado de todos los controles, pero no es muy habitual, no se puede hacer. Me preguntan las temporadas, ¿cuál es el mejor momento para ir? Pues el mejor momento para ir es el verano, julio y agosto. Son la época de las calmas, que también, contradictoriamente, que este planeta, lo que me encanta es que es muy contradictorio, son los meses de los huracanes. Pero mientras no haya huracanes, el mar está
quieto, quieto. Y es maravilloso ver el mar como un plato. Junio también es muy bueno, el mes de junio también es muy bueno. Es una temporada baja para nosotros, porque no viene mucha gente, pero desde el punto de vista climático es muy bueno. Desde el punto de vista de la fauna, da igual venir en una época que en otra época, porque no hay especies migratorias que aparezcan y desaparezcan a lo largo del año. O sea, prácticamente, quizás los delfines vienen un poco más a final de año, y en este momento vienen las rayas águilas, pero hay rayas águilas todo el año y delfines todo el año, prácticamente, ¿no? Invierno, aquí, pues bueno, pues tener un diciembre con 30 grados, pues es una bendición, pero obviamente diciembre, enero, febrero y marzo, pues ahí estamos expuestos a tener días maravillosos y también días muy ventosos, con mucha oleaje, que es lo que nos impide salir, y entonces, pues bueno, pues es más a menudo nos cierran puertos. Pero bueno, nunca se sabe, esto puede ocurrir también en cualquier parte del año, porque ahora, por ejemplo, llevamos 3 días, ahora no da igual porque no estamos trabajando, pero llevamos 3 días de un temporal, esa tormenta tropical que está cayendo en Campeche, en el Golfo de México, la cola está pegando aquí y está haciendo unos destrozos increíbles. Esta mañana me di una vuelta por aquí, por el malecón, y hay que limpiar rápidamente porque la tormenta de anoche se hizo bastantes estragos, pero vamos, esto estamos acostumbrados y eso de un día para otro se queda todo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre estamos expuestos en un lugar como este a que nos cierren puertos, pero por otro lado tenemos muy buen buceo prácticamente todo el año, en todas las épocas. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Se me he perdido algo del chat? Creo que no. Sobre las profundidades, pero me gustaría también volver a poner el mapa de Mahahual esta vez, para que pudiéramos hablar sobre qué lugar o qué sitio podría ser para principiante o qué sitio podría ser para alguien con un poco más de nivel, etcétera. Bueno, vamos a ver. Prácticamente todas las inmersiones son aptas para todo tipo de nivel, ¿no? Cuando alguien no quiere bajar mucho, o sea, vamos a ver, a mí me encanta la profundidad, o sea, no lo puedo evitar. Como instructor training debo decir que, oye, que tenemos que ser comedidos. Afortunadamente no soy PADI para decir que solamente los open water bajan a 18 metros. Nuestra organización, el open water lo preparamos para bajar hasta 40 metros, solo con la recomendación de que no supere los 25 metros hasta que no tenga al menos 20 inmersiones. O sea, nosotros somos ACUC, y entonces la preparación que hacemos, si la hacemos manejar las tablas muy bien desde el principio. Y obviamente pues me gusta el buceo profundo, ¿no? Pero Mahahual no es un lugar de buceo profundo, sino al contrario, la media está entre los 15 y los 22 metros, esa es la media de las inmersiones, pero esas mismas inmersiones se pueden hacer a 27 a 30 metros. Y luego también hay otras inmersiones que ya nos podemos ir hasta 40 metros. Y si lo preparamos bien, ya sea un buceo técnico, con lo que hay que hacer y la gente tiene las certificaciones adecuadas, hay un cantil que empieza en 50 metros y podemos llegar hasta el borde del cantil y hacer buceos incluso por debajo de las costas que están acostumbrados al buceo recreativo, siempre y cuando la preparación de los buzos no den problemas, ¿no? Y luego están esas inversiones, de esas otras inversiones en las que hay 10-12 metros de profundidad, que son para la gente que empieza, que es magnífico para hacer cursos, etcétera, pero que también son un gran lugar para usos experimentados, ¿no? Precisamente porque ahí vienen todas las especies bentónicas, ¿no? Esas son las inmersiones del acuario, las inmersiones de simio bipolar, dos ojos, esas son las inmersiones bajitas, o faro viejo, que aunque ser bajitas para expertos por las corrientes, y luego están, digamos, como la segunda barrera, escalones, es la inmersión prácticamente estrella. Yo siempre acabaría con escalones, porque es donde ocurren las sorpresas. Entonces, yo para mí siempre, si pudiera todos los días, la última inversión del día sería en escalones, aunque se repitiera, porque la verdad que es un sitio increíble. Tiene la peculiaridad que al ser una barrera, es como, digamos, como esa segunda barrera, que es donde se hace la mayoría del buceo, es como la Gran Muralla China. O sea, viene desde los 30 metros una pared completamente vertical y termina en los 14, 13 metros, ¿no? Entonces, digamos que en la parte de arriba del arrecife, entre 14 y 15 metros, hay un buceo muy bonito, y esa
y luego pues podemos bajar la pared y estar buceando paralelamente a las cotas que nosotros elijamos. Y toda esa gran muralla está seccionada por cañones que van de un lado a otro, donde es muy divertido hacerlo en zigzag, entrar y salir, por unos cañones que no son muy estrechos, pero son muy imponentes porque son muy altos, tienen 12 y 15 metros de profundidad desde el cañón, y entonces estar en medio de ese cañón con un pared por un lado y pared por otro es muy espectacular. Y la verdad que de ahí podemos hacer inmersiones muy interesantes en 40 cañones que es el nombre de un hotel, porque hay una inmersión famosa de 40 cañones que es un precio de chinchorro, que ahora hablaremos, pero esta es porque está el Hotel 40 Cañones enfrente, que también es muy técnica, pero es para meterse en los recovecos. Tenemos la rampa, que es una rampa de arena entre arrecifes, que nos baja hasta los 30-32 metros, muy interesante para la gente que tiene un cierto nivel. Y luego siempre ese arrecife acaba en Chinchorrito, que también es uno de los sitios que a mi guía les encanta, se pelean por ir a ese lugar, donde hay una combinación de arena blanca y perlas o islotes de coral, y donde está lleno de vida. O sea, cada isla de esa es una nube de peces alrededor de ella, ¿no? ¿Qué peculiaridad tiene ese arrecife? Que es muy estrecho, que digamos que la parte alta de esa barrera, desde la parte profunda a la menos profunda, debe haber como en la parte más ancha, unos 15 metros de extensión de un lado a otro, y en la parte más estrecha pues puede haber 8 o 10 metros. ¿Qué ocurre? Que toda la vida que pasa por la zona siempre pasa por el arrecife, no se va a los arenales. Entonces, mientras tú vas por tu inmersión hacia el norte, en contra de la ligera corriente, siempre entran los animales grandes, con lo cual no se te escapa ninguno. Si hay buena visibilidad, hay días que ha habido peor visibilidad y es más difícil ver animales, pero con buena visibilidad detectas cualquier tortuga, cualquier tiburón, cualquier cosa que se mueva grande, lo detectas y es muy fácil encontrarla, ¿no? Y es por eso, porque no hay ningún lado donde se te pueda escapar. Ya si nos vamos hacia el sur, fuera del área del pueblo, un poquito, pues eso, con irse 20-25 minutos, entramos en zonas más vírgenes, y también inversiones increíbles también, con unos corales, con unas galerías y unos pasillos increíbles para meterse, con unas lenguas de coral muy, muy altas, con montañas gigantes, y vamos saltando de una montaña a otra montaña, que son inversiones como Balancú, como Margarita del Sol, como Punta Tam, Río Bermejo. Esas inversiones también son muy, muy, muy interesantes. Es más seguro encontrar mucha vida en las primeras, en las que están delante del pueblo. Cuando la gente dice, no, es que siempre nos llevan aquí cerca. Oye, es que aquí cerca es donde mejor consideramos lo mejor. Es más, nosotros no nos caracterizamos por ser un centro de buceo que hacemos la inmersión facilita. Hacemos la inmersión que a nosotros nos gusta. Que después de llevar mucho tiempo, lo primero que creo yo es que si yo no me sigo divirtiendo con mi trabajo, pues echo el cierre y me dedico a otra cosa, ¿no? El día que me deje de aburrir, pues esto, a mí esto no me vale. Y nos divertimos con todas las inmersiones, ¿no? Entonces, siempre elegimos la inmersión que nos gusta a nosotros. Y claro, es lo que le gusta también a los buzos, que ir donde quiere ir el instructor, donde quiere ir el dive master, aquellos lugares donde nosotros nos sentimos bien, ¿no? Y ya les digo que hay un montón de lugares para ir, y que, bueno, tendrían aquí para estar semanas enteras buceando en lugares diferentes. El arrecife sí es muy parecido, es la misma zona, y la fauna es lo mismo. Hay un grupo de sábalos no tan grandes como en Escalar que se cruza y da igual que te lo puedes encontrar en el mismo día en el acuario que en Punta Tam, pero los desplazamientos de los animales grandes prácticamente se recorren varias veces al día todos los puntos de buceo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que estar pendiente que en cualquier inmersión puede aparecer la sorpresa.